retomamos la serie de sermones consecutivos que hemos llamado Identidad y Propósito de Jesús. Tal vez esa es la imagen que puede aparecer, Yamilé, la imagen el logo de la serie. Y estamos haciéndolo basado en el Evangelio de Marcos. Así que disfrutemos este tiempo. Esta es la parte central de nuestro servicio, la exposición de la palabra, y por eso queremos poner todos los sentidos acá ahora. Tienen el folleto. Los que no tienen el folleto, estamos en la segunda temporada. Este folleto le permite tomar apuntes para luego entonces aprovechar mejor el tiempo de los grupos de discusión. Así que si no tienen el folleto, por favor, en la puerta atrás, en la mesa, hay algunos folletos que la hermana Liz les puede entregar. Bueno, el pasaje que nos toca estudiar hoy, apunta particularmente al propósito de Jesús. ¿Ok? ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál fue el propósito de su venida? Cuando estuvo acá en la tierra, cuando caminó sobre la tierra, ¿por qué lo hizo? Y estoy seguro que si les pregunto a qué vino Jesús, pues la mayoría me van a decir, vino a morir, pastor. Jesús vino a morir. Y estoy de acuerdo, esa también sería mi respuesta. Pero tengo otra pregunta. La pregunta que sigue sería, ¿por quiénes Cristo vino a morir? ¿Por quiénes Cristo vino a morir? ¿Por quiénes vino? Creo que es mejor que sepamos la respuesta y en el pasaje que vamos a estudiar hoy, Jesús, su propia boca, nos va a decir a qué vino. Es más, va a decir a lo que no vino y a lo que sí vino. Y tiene que ver con las personas por las cuales iba a morir. Marcos capítulo 2, si vamos al versículo 17, que es parte del texto que vamos a estudiar hoy, en la parte del versículo que dice muy claro, Jesús dice, yo no vine a llamar a justos, no vine por eso. Yo vine a llamar a pecadores. ¿Lo ven ahí? ¿Lo pueden ver? Versículo 17 del capítulo 2 de Marcos, está diciendo Jesús, yo no vine a llamar a justos, yo no vine por los justos, yo vine, el Padre me envió, Dios se hizo hombre, se encarnó y estuvo en la tierra y vino con el único propósito de morir por los pecadores, por los que reconocen que son pecadores. Otra versión dice, no he venido por los que se creen justos, sino por los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. ¿Ven la diferencia? No es que haya realmente gente justa, es que hay gente que se cree justa. Y por esa gente, Cristo no vino. Lo está diciendo Él. Al parecer, nosotros mismos hemos dividido la humanidad en dos grupos, los buenos y los malos. Y si eso fuera verdad, entonces Jesús vino por un solo grupo, por los malos. ¿En qué grupo usted se cree que está? Y ya sabrá si Cristo vino por usted o no. ¿Estamos? El apóstol Pablo habla de esto una y otra vez en todas sus cartas, especialmente en la carta a los Romanos. En Romanos capítulo 5, acompáñenme a echar un vistazo rápido a algunos versículos del capítulo 5 de Romanos. El versículo 6 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Así dice. Dice que Cristo murió por los impíos. Si preguntamos, ¿por quiénes murió Cristo? Dice Pablo, bajo la inspiración divina, que Cristo solamente murió por los impíos. Si va al versículo 8, dos versículos después,
Dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Qué les parece? Dios no esperó a que los pecadores se arreglaran. Ok, déjenme esperar que los malos se hagan buenos, que logren arreglarse por sí mismos, y luego que vea que ya son justos y son buenos, entonces voy a enviar a mi hijo, me voy a hacer hombre y voy a morir por ellos. No, ¿qué está diciendo? Que aún siendo pecadores, conscientes de su pecaminosidad, Dios vino y murió por ellos, en la persona de Cristo. Nunca me consideré un enemigo de Dios. Pastor, yo nunca he sido un impío. Pues según lo que dijo Jesús y lo que dice Pablo en muchas de sus cartas, Cristo no vino por usted. Porque ahí está muy claro que Cristo solo murió por los impíos, por los pecadores y por los enemigos de Dios. ¿Le sorprende eso? Está el testimonio de una hermana nuestra que desde niña nació en una familia católica y desde niña pues iba a misa y expuesta a esta verdad, escuchar esta verdad, el saber, el convencerse de que era una pecadora y que su pecado la puso en una enemistad con Dios, bajo la justa ira de Dios, sus ojos se abrieron después de tantos años, sin faltar domingo tras domingo. Y ella nos cuenta, es increíble, tantos años, creyendo que sí, que soy una hija de Dios, que soy buena, que obedezco los sacramentos, que tengo una religiosidad que me da ese estatus, pero no había nunca valorado y entendido y apreciado la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque me creía buena. Hasta que Dios tocó mi corazón y vi la realidad de mi pecado, de lo impía que soy, y ahí tomó sentido la muerte de Cristo. Ese es el testimonio de ella. Y lo ha contado a muchos de nosotros. Bueno, veamos todo el pasaje para explicar mejor esto. ¿Ok? ¿Listo? Vamos entonces a Marcos capítulo 2, los versos del 13 al 17. Marcos 2, del 13 al 17. Así que comenzamos nuestra serie. ¿Quién me ayuda en el folleto de la primera temporada? Comenzamos la serie, ¿qué fecha? ¿Alguno tiene idea? El pastor Milfred nos ha estado comentando de que posiblemente Cristo venga y no terminemos el Evangelio de Marcos. Bueno, no tenemos apuro, queremos conocer todo el consejo de Dios en ese Evangelio y luego saltaremos para Romanos. Así que algunos posiblemente tendrán canas cuando empecemos con Romanos. Marcos capítulo 2, del 13 al 17. Esa es la porción que nos toca hoy. Dice, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose lo siguió. Y sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Padre, bendice tu palabra en nuestra vida. Y déjanos ver lo que el Espíritu ha puesto ahí. No queremos imponer nada a nosotros, Señor. Que tú nos puedas usar.
y a la vez preparar nuestra mente y nuestro corazón para escucharte y recibir solamente tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hagamos un recorrido por este texto y disfrutemos lo que el Señor nos ha dejado ahí. Versículo número 13. Dice, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y él les enseñaba. ¿Ok? Este versículo nos ayudará a recordar el contexto. Creo que es importante porque han pasado 15 días desde que dejamos la serie y posiblemente algunos han perdido el hilo de lo que ha venido sucediendo. Tomamos una pausa el domingo pasado por la Santa Cena, así que es posible que algunos ya no recuerden lo que ha estado pasando desde que comenzamos a predicar el Evangelio. Pues recordemos que Jesús está en Capernaum, en el norte de la nación de Israel, y allí fue donde escogió a sus primeros 4 discípulos, 2 pares de hermanos que eran pescadores, ¿recuerdan? Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Y con esos 4 discípulos, Jesús comenzó a viajar por diferentes ciudades, por diferentes pueblos alrededor del lago de Galilea, mostrando ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Mostrando su poder y autoridad para enseñar. Mostrando su poder y su autoridad para echar fuera demonios. Echó muchos demonios fuera a la gente. La gente en el tiempo de Jesús andaba endemoniada. De 4 personas endemoniadas, de 4 personas, 5 estaban endemoniadas en el tiempo de Jesús. ¿Se imagina? Uno extra. Mostrando su poder y su autoridad también para sanar. Sanó a mucha gente. Ahora regresa a Capernaum. Y unas horas antes, ya han pasado algunas horas posiblemente, que Jesús estuvo en una casa, quizás la casa de Pedro, donde sanó a su suegra, y ahí le llevan un paralítico que Jesús sana, y antes de sanarlo, le perdona sus pecados. Eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, el Evangelio paralelo, el mismo pasaje como lo narra Mateo. Si lo buscan, él dice que Jesús, saliendo de la casa donde sanó al paralítico, se encontró con Mateo. Pero Marcos nos quiere dar el detalle de lo que sucedió en el camino. Que Jesús sale de la casa y va a la orilla, o a una de las orillas del lago de Galilea. Es posible, dicen algunos comentaristas, es posible que la oficina de Mateo, donde él cobraba los impuestos, estaba en esa orilla del lago de Galilea. Y históricamente parece que sí, que ellos tenían ahí oficinas de cobrar impuestos para cuando llegaran los pescadores, pagaran impuestos por los pescados. Así que a lo mejor ahí estaba Mateo, Jesús sale a la orilla, y yo quiero imaginarme, ustedes saben que los cubanos somos muy imaginativos, yo quiero imaginarme, mis hermanos, que Jesús está buscando un tiempo para relajarse. Ha sido unos días muy intensos, enseñando, sanando, echando fuera demonios, ahora en casa con un paralítico, también enseñando a la gente, teniendo mucho conflicto con los fariseos, y entonces quiere ir un poco a buscar la brisa del mar. Y el lago Galilea es enorme, es gigantesco, he estado un par de veces allí, y realmente es fascinante poder relajarse, contemplando el mar. Pero dice Marcos que en cuanto Jesús llegó ahí, la gente comenzó a acumularse a su alrededor. Y lo interesante es que Jesús no dijo, hey familia, denme un break, necesito un respiro. Denme un par de minutos para acá relajarme, quizás para darme un chapuzón y luego estoy con ustedes. No. Jesús no se molestó. Jesús se desconectó del lugar y se enfocó en la gente. ¿Lo pueden ver ahí? Eso me dice que el mayor interés de Jesús no era sanar y hacer milagros, sino enseñar. Jesús quiere enseñar. Jesús quiere predicar.
Jesús quiere hablarle a la gente de Dios. Jesús no va a perder ninguna oportunidad de ver gente con deseo de saber de Dios para hablarles, mis hermanos. También Él vino a eso. Porque Jesús sabe que la gente no irá al cielo porque Él los sane. La gente no va al cielo porque Jesús hizo un milagro de sanidad en ellos. La gente irá al cielo cuando cree y confía y acepta y recibe su enseñanza. La misma Biblia dice que la fe no viene por ver milagros. La fe viene por oír la palabra del Señor. El Evangelio es el poder de Dios. Es lo que la gente necesita escuchar y lo que la gente necesita recibir si realmente quiere un cambio. Pero no, la gente hoy quiere buscar un milagro. Ven y busca tu milagro. No, ven y busca tu salvación, que solo está en el mensaje del Evangelio. Así que es importante, mis hermanos. Es muy importante porque una sanidad o un milagro no te convierte en su discípulo. Hermano, Jesús no hizo ningún milagro y ninguna sanidad en los 12 discípulos. Puede buscar allí. Si en alguno de los 12 Jesús hizo un milagro, si Jesús los sanó de algo, sin embargo eran sus discípulos. ¿Por qué? Porque creyeron en Él, creyeron en su mensaje. Versículo 14. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. En los evangelios de Mateo y Lucas, se nos dice que este Leví es Mateo. Es Mateo, mis hermanos, uno de los 12 discípulos de Jesús. El autor del primer evangelio, cuando usted abre el Nuevo Testamento, ese Mateo es este. Este es el origen. O cómo sabemos de dónde vino este personaje. ¿Quién es este Mateo? Pues es este, el que Jesús vio ese día, al que Jesús le dijo, hey, sígueme. Ahora, también aparece, ¿verdad?, el nombre de Leví en Marcos. Mateo aparece en el evangelio del propio Mateo y el evangelio de Lucas. Era común en ese entonces, creo que un hermano me preguntó, era común en ese entonces tener dos nombres, un nombre hebreo o arameo y un nombre griego. Mateo es el nombre griego, que significa regalo de Dios. Teos es Dios. Mateo, regalo de Dios. Y Leví es el nombre hebreo. Pero lo que más llama la atención es a lo que se dedicaba Mateo. ¿A qué se dedicaba Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos, también conocido como publicano. Publicano porque eran tributos públicos. De ahí viene la palabra publicano. Ahora, la pregunta que viene por sí sola es, ¿quiénes eran los cobradores de impuestos? ¿Qué era un cobrador de impuestos en tiempo de Jesús? Bueno, voy a comenzar diciéndoles que para los judíos, los cobradores de impuestos eran los hijos del infierno. Eran los hijos del diablo. Y tenían muchas razones para llamarlos de esa manera. La razón principal es que trabajaban para el enemigo. O sea, para los romanos. Ustedes ya saben que la nación de Israel había sido ocupada por el imperio romano y los romanos cobraban impuestos por todo. Entonces usaban a los mismos judíos para que hicieran ese trabajo sucio. Algunos judíos se prestaban y los que aceptaban ese trabajo eran vistos como traidores de su pueblo. Les quitaban el dinero a sus paisanos. Le está quitando el dinero a su propia raza para dárselo al enemigo. Así es como lo veían. Como unos traidores, como unos ladrones. Y por eso les prohibían a los publicanos entrar en las sinagogas. No tienes ninguna conexión religiosa. Es más, ya no eran vistos como judíos, mis hermanos. Ya no eran parte del pueblo. Ahora lo veían como un gentil, como alguien que no era del pueblo. Y por eso uno lee, por ejemplo, Mateo 18, en el contexto de la disciplina,
Y ahí Jesús dice, si un hermano peca contra ti, ve y habla con él a solas. Si no te escucha, si no se arrepiente, pues llama a otro testigo, va y hablan con él. Si no los escucha, no se arrepiente, busca 2 o 3 más. Si tampoco escucha, tampoco se arrepiente, llévalo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, si no se arrepiente ante la iglesia, tenlo por publicano o gentil. ¿Y por qué dice eso? Bueno, ahí está esa idea, ahí está esa mentalidad. Que ya no es parte del pueblo. Ya esa persona está mostrando que no es cristiana. Por eso usan esa analogía. Es como un publicano para nosotros los judíos. Ya no es del pueblo. Su traición y lo que hace lo descalificó. Los tenían al mismo nivel que las prostitutas, los ladrones y los asesinos. Los clasificaban igual a los cobradores de impuestos. Eran lo peor de lo peor. Y para ponerle la tapa al pomo, creían que Dios nunca perdonaría a un publicano. Dios nunca mostraría misericordia por un cobrador de impuestos. Si alguien odia con todas sus fuerzas a los publicanos y cobradores de impuestos, es el Dios de Israel. Eso está escrito por un montón de lugares. ¿Tienen idea ya de quién es Mateo? Es por eso que los fariseos, ya conociendo todo el texto, cuestionan a Jesús. Están como, caramba, si Jesús dice que es Dios y se la da de perdonador de pecados, perdonando los pecados a ese paralítico, ¿cómo es posible? Si Dios no se junta con este tipo de personas. Dios odia a este tipo de personas. ¿Cómo es posible que Jesús esté comiendo y relacionándose con cobradores de impuestos? Si Dios los odia, no puede ser. Jesús no es Dios. ¿Recuerdan? Eso se lo preguntaron a los discípulos. Y lo que estaban era echándole tierra a Jesús con los discípulos. ¿Cómo ustedes van a seguir a un maestro? Ustedes que son judíos, que posiblemente conozcan a este personaje, porque son 4 pescadores de Capernaum, la misma ciudad, mis hermanos. Un pueblo chiquito, todo el mundo se conoce. Posiblemente Pedro, Andrés, Jacobo, Juan le pagaban impuestos a Mateo. Y ahora están comiendo con Mateo y con un grupo también de publicanos. Y ahí aprovechan los fariseos. Dice, pero ¿cómo? Abran los ojos, muchachos. Este tipo es un farsante. Porque ustedes saben que Dios odia a este tipo de personas. Así pensaban. Así pensaban. Así que posiblemente Mateo estuviera entre las personas más odiadas en Capernaum. Y él lo sabía. Ellos lo sabían. Pero era tanto el amor por el dinero que estaban dispuestos a sufrir todo ese desprecio y todo ese odio. Estaban dispuestos incluso a ser desechados por su propia familia. En la serie de Chosen, ahí está la parte del llamado de Mateo, y es interesante cómo logran hacer ver que los padres de Mateo no lo quieren. Y tienen necesidad, son pobres. Y Mateo es rico. Y Mateo le dice, mamá, aquí tengo dinero. No, no queremos tu dinero. Y como que ya no te vemos como nuestro hijo. Pero era tanto el amor por el dinero que estaban dispuestos a ese tipo de sacrificio. Dice el texto que Jesús lo vio sentado, haciendo su trabajo. Él lo dice el texto. O sea, el trabajo que le traía el odio de todos, en plena faena. ¿Se pueden imaginar a los 4 discípulos? ¿Se lo pueden imaginar? Quiero inyectarle un poquito de espíritu cubano de imaginación. ¿Se puede imaginar a Pedro, que es el tipo que hace las cosas sin pensar? ¿Se imaginan a Pedro viendo a Jesús acercarse a la oficina de Mateo? Dice, ahora sí. El maestro le va a cantar las 40 a este bandido, traidor y ladrón. Ojalá le eche arriba todas las enfermedades que ha sacado y todos los demonios que ha sacado
en las ciudades por donde hemos andado y se lo eche todo arriba a este bandido. Pero qué sorpresón al escuchar que Jesús le dice a un tipo como este lo mismo que le dijo a ellos. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo a ellos? Venid en pos de mí. Es lo mismo de decirle, síganme, síganme. Jesús le dice a Mateo, sígueme. Bueno, a lo mejor le dijo, sígueme para llevarlo a un lugar a escondida y ahí darle los palos, ¿verdad? Los palos que se merece. No, sígueme, sígueme. Wow. Créeme que esa palabrita, ese sígueme, dice mucho. Ese sígueme implica mucho, mucho, mis hermanos. Realmente apunta a lo que es una verdadera conversión. No es una invitación a tomar un break en el trabajo, charlar un rato y luego te regresas, Mateo. Ese sígueme no era una invitación a comerse unos tacos y luego la vida sigue igual. Ese sígueme, mis hermanos, es una invitación, no por un día. Ese sígueme implicaba seguir a Jesús toda la vida. Cuando Jesús le dijo, sígueme, le estaba haciendo una invitación de por vida. Ese sígueme implicaba, escuchen, dejar su trabajo de cobrador de impuestos y nunca más regresar. Nunca más regresar. Cuando un cobrador de impuestos dejaba su oficina, dejaba su banco, dejaba su mesa, no podía volver a tomarlo. Otro lo iba a tomar por él. Había mucha gente lista para esas vacantes. Así que su llamado es un reto y un desafío mayor que el de los otros 4 discípulos. Porque esos 4 discípulos podían volver a pescar. Es más, lo hicieron en un par de ocasiones. No estaba tan difícil para ellos el sígueme. Dejaron a sus padres en el negocio. Pero Mateo, si Mateo respondía a ese sígueme, implicaba que nunca más iba a volver a la condición tan cómoda en la que estaba. No podía retomar de nuevo su lugar. Ese sígueme implica entonces que perdería su dinero, que perdería toda su comodidad y ahora tendrá que depender totalmente de Jesús. Porque Jesús sería todo lo que tendría. Jesús sería todo lo que tendría. Ahora tendrá que confiar en Jesús. ¿Están conmigo? La palabra está hablando por sí sola. ¿De acuerdo? Dice que se levantó y lo siguió. Lucas dice, un pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, dice que lo dejó todo y lo siguió. Wow. Lo dejó todo. Hermano, y sabemos que tenía mucho, ¿sí o no? Porque si usted le dice a un pobre que lo deje todo, bueno, no es tan complicado, ¿verdad? No tengo que hacer mucho esfuerzo. Dejar todo, pues, es dejar nada. Pero para un rico como Mateo, decirle, hey, tienes que dejarlo todo, es para pensarlo. Es para pensarlo. Por eso no fue lo que hizo Mateo. Él no lo pensó. Él no lo pensó. No le dijo, Jesús, déjame consultarlo con la almohada. Tranquilo, ahí hablo con la mujer, a ver qué tal. Dame esta mañana para darte una respuesta, para estar seguro. O aunque sea, déjame arreglar el negocio y dejarle el negocio a un familiar. Tú sabes, tú das mucha plata y conviene dejar las cosas arregladas con el resto de la familia y ahí si me ganan la simpatía. No. Dice que lo dejó todo y siguió a Jesús. Mis hermanos y mis hermanas, eso es seguir a Jesús. Mateo estaba, escuche,
Mateo estaba cortando por completo con lo que era su vida. Él no podía seguir a Jesús y seguir siendo un publicano. Él no podía seguir a Jesús y a la vez seguir confiando en su dinero. Él no podía ser el mismo. Mateo sabía, Mateo entendió desde ese momento, porque fue un llamado irresistible. Nadie puede dudar de eso. Mateo entendió que no se puede servir a dos señores. Tienes que abandonar a uno para serle leal al otro. Tienes que dejar de seguir uno para seguir al otro. ¿Qué lección sacamos de esto? ¿Qué lección sacamos de esto, mis queridos hermanos y hermanas? ¿Qué lección? No podemos seguir a Jesús y seguir con la vida anterior. Miren, quiero pedirles que piensen en algo en su vida que usted no ha abandonado, que usted necesita abandonar porque está impidiendo que usted siga al Señor como el Señor quiere. Piense tal vez en alguien que está impidiendo que usted siga al Señor. Que usted necesita abandonar, sea quien sea, si alguien está impidiendo que Jesús sea el dueño de su vida, el único Señor de su vida, a quien usted solo va a seguir, pues tiene que abandonar. El mismo Jesús lo dice en Lucas 14:26, uno de los textos más fuertes, sin duda. Dice, si uno quiere venir conmigo y no está dispuesto a dejar padre, madre, mujer, hijos, hermanos, amigos, incluso perder su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow. Pastor, mire cómo puede arreglar eso. No, eso no hay quien lo arregle, eso está así, ya, ahí está. Eso habla de lealtades. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu lealtad? ¿En ti mismo? ¿En tu riqueza? ¿En tu posición? ¿En tu carrera? ¿En lo que posees? ¿En el amor de tu familia? ¿En el cariño de la gente que te quiere? ¿Eso es lo más importante para ti? ¿Eso es lo que le da sentido a tu vida? Póngase a pensar, mis hermanos. Si usted es los que dice, si pierdo la casa que tengo, si me quedo sin dinero, si pierdo mi familia, si pierdo mi trabajo, ya no tiene sentido en mi vida, agarro una soga y me ahorco. Si usted piensa así, esas cosas son los dueños de su vida. Es lo que le da felicidad y sentido a su vida. Jesús lo que está diciendo es, eso no puede competir conmigo. Yo soy más que suficiente. ¿Qué es lo que está impidiendo? ¿Qué es lo que tú consideras más importante y necesario para tu vida que Jesús? Ese fue el cambio radical en Mateo. Mateo dijo, Jesús es lo más importante para mí. No sé qué va a pasar. ¿Se imagina a Mateo diciendo a Jesús, bueno, sí, te sigo y cuál es el próximo paso? ¿Qué viene ahora? Jesús le dice, fiesta. Lo que viene es fiesta, Mateo. Vamos a comer en una casa. Mateo, Jesús, acuérdate que yo no le gusto a la gente, yo no soy bienvenido en ninguna casa. ¿En qué casa hay fiesta? En tu casa, Mateo. En tu casa, vamos para tu casa, Mateo. Vamos para tu casa. La fiesta es en tu casa. Y ahí empieza a experimentar un gozo. ¿No? Bueno. Es importante que sepamos. Es necesario que el cristianismo sepa. Es necesario que las iglesias de hoy sepan. Es necesario que los pastores de los púlpitos digan que en todo el Nuevo Testamento no hay dos clases de discípulos. Los que siguen a Jesús, dejándolo todo, viviendo para Él sin importarle lo que piensen los demás,
y están los que le siguen haciendo cosas que no le agradan a Dios. Eso no existe en la Biblia, mis hermanos. No se puede estar con un pie en la luz y con el otro pie en la oscuridad. No se puede estar con un pie el sábado en la farándula y el otro pie el domingo en la iglesia. No, eso no funciona. Tienes que dejar esa gozadera y esa cosa que uno sabe que a Dios no le agrada. Y tal vez algunas amistades y bla, 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 bla. Hay una sola clase de seguidor. El Señor Jesucristo dice en Lucas 14:33, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Tú puedes decir que eres un discípulo de Cristo, pero si no abandonas lo que realmente te importa más que Jesús, estás engañado. No eres realmente su discípulo. Le enseñaron a la gente que si hacía una simple oración de fe, te convertías en un discípulo de Cristo. Aquí Jesús no está diciendo, por ningún lado aquí está diciendo, cualquiera de ustedes que haga una oración de fe es mi discípulo. No está diciendo eso. ¿Qué está diciendo Jesús? Cualquiera de ustedes que hicieron una oración de fe, pero no renuncia a todas sus posesiones, no se engañe, no es mi discípulo. Por mucho que usted diga que es un discípulo de Cristo. ¿Se entiende eso? Y las posesiones, no estamos hablando del dinero, hermanos, ¿eh? No estamos hablando del dinero. Estamos hablando de esos ídolos que uno tiene en su corazón, que vienen siendo más importantes que el Señor. Eso no quiere decir, repito, insisto en esto, porque eso es lo que se predica en muchas iglesias, ¿verdad? Aquí no predicamos prosperidad. Eso no quiere decir que para seguir a Jesús tienes que vender todas tus propiedades y comenzar a vivir bajo un puente. No, lo que quiere decir es que todas esas cosas pasan a un segundo plano. Jesús es ahora prioridad en tu vida. Ahora Jesús es tu dueño, tu carrera, tu trabajo, todo lo que tú tienes, ahora le pertenece a Jesús. Es más, tú le perteneces a Jesús. Ahora Jesús es el único dueño de nuestra vida porque es quien le da significado a nuestra vida. Cuando una persona verdaderamente se convierte a Cristo, de repente deja de ver las cosas que tiene como sus posesiones porque él mismo se ve como una posesión de Jesús. Es eso. Es eso. Seguir a Cristo tiene un costo, mis hermanos. Hay un precio. Hay un precio que pagar. Y Jesús recordó eso en la famosa parábola del tesoro escondido o la perla de mayor precio en Mateo capítulo 13. Jesús enseña que el reino de Dios, escuche, el reino de Dios es como un comerciante que buscaba perlas finas. Y cuando las encontró, cuando encontró la perla de gran precio, vendió todo lo que tenía, todo, vendió todo para poseer esa perla. Imagínense que usted llega a una tienda, y he usado esta ilustración antes. Imagínense que usted llega a una tienda de perlas, y ve una perla y se enamora de ella. Y le dice a la persona que vende perlas, quiero comprar esa perla. Dice, es muy cara. No importa, insisto, la quiero comprar. ¿Estás seguro? Es muy costosa. Dígame cuánto vale. Hagamos negocio. Ok, pues hagamos negocio. A ver, ¿cuánto tiene usted? Bueno, en efectivo acá unos $500. Ok, $500. Y en el banco, en su cuenta, a unos $5,000. $5,000. ¿Tiene tarjetas de crédito? Sí, 3 tarjetas de crédito. Vamos a unos 10,000 entre las 3. $10,000. Ok, ¿qué más tiene? ¿Qué más? Imagínese, me voy a ir para mi casa sin dinero. Oh, tiene una casa. ¿Cuánto vale la casa? Ok, no, si le doy mi casa vamos a tener que dormir en los carros. ¿Carros tiene? ¿Cuántos carros?
2 carros. Oh, 2 carros. ¿Qué más tiene? No, ya me quedé con mi esposa y mis hijos en la calle. Oh, ¿tiene esposa? ¿Hijos? ¿Cuántos hijos? Sí, una esposa y 2 hijos. Oh, y 2 hijos. ¿Qué más tiene? No, ya. Me quedé yo solo. Ay, ¿cómo se me había olvidado? Y usted también. Ok. Aquí tiene la perla. Es suya. Pero le voy a permitir que use todas las cosas que me ha dado por la perla. Dinero, la casa, los carros, la familia. No se lo olvide que yo soy el dueño de todo eso. ¿Te cambia la vida? Te tiene que cambiar. Versículo 15. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Bueno, no hay que imaginarse mucho quiénes serían los invitados de Mateo, ¿verdad? Los borrachos se reúnen con borrachos. Los fanáticos de la América se reúnen con los fanáticos de la América, ¿verdad? Los fanáticos de la Chiva con los fanáticos de la Chiva. Y los recaudadores de impuestos se reúnen con recaudadores de impuestos. Ahora, ¿por qué habrá invitado Mateo a otros cobradores de impuestos? ¿Por qué? Si ya Mateo había decidido no ser más un cobrador de impuestos. Él acaba de abandonar ese trabajo. ¿Y por qué los invitó? Bueno, mis hermanos, no tengo de otra que pensar que Mateo quería que los demás vieran en qué se había convertido. Ahora soy un seguidor de Jesús. Él quería que sus amigos, que también están sin esperanza, ¿ok? Él quiso invitar a los amigos que saben que Dios no los va a perdonar, eso es lo que le han dicho, que Dios los odia, que no hay solución para ellos, que no hay misericordia para ellos. Ustedes tomaron la decisión a hacerse cobradores de impuestos, de tener el odio del pueblo, de ser todos como traidores, como ladrones. A ese grupo que estaba como yo, que estaba como estaba yo, lo voy a invitar para que vean que si yo tuve solución, ellos también, para que conozcan a quién está cambiando mi vida. Esa es otra señal de una verdadera conversión. Que en cuanto experimentas la realidad de lo que significa seguir a Cristo, quieres que otros lo sepan. Pero ¿saben por qué muchos que dicen ser cristianos la piensan para compartir la fe? Porque no siguen a Jesús de verdad. No siguen a Jesús de verdad. Qué lección, ¿verdad? Nos da Mateo. Decirles a otros cómo pueden obtener la vida eterna es lo mejor que puedes hacer por ellos. Les repito eso. Decirles a otros cómo pueden obtener la vida eterna es lo mejor que puedes hacer por ellos. Tienes la solución, ¿y por qué la escondes? Ninguna otra cosa podrá ser que importe tanto como ayudar a las personas a establecer una relación con Dios. No te entristece, hermano, hermana, tener familiares, amigos que no conocen a Cristo y que van derechito para el infierno. Y usted tiene la salida y la solución, que es Cristo. Versículo 16 y 17, la última parte. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tenemos varias gente enferma en la congregación. Este es un buen texto para ellos, ¿verdad?
Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso se dice en varias ocasiones. Si usted piensa que no está perdido, entonces Cristo no vino por usted. Así empecé el sermón. Así empecé el mensaje. Porque ahí es donde se está diciendo a qué vino Jesús. Cristo vino a convertir pecadores en seguidores suyos. Cristo no va a convertir a una persona que se cree buena, que se cree decente, que no se cree que era un enemigo de Dios, una persona que no cree que era un impío. Jesús no lo va a convertir en un seguidor suyo. Jesús vino a convertir a algunos fariseos en seguidores suyos, como Nicodemo, porque reconoció quién era Jesús y reconoció su condición. Y qué tremenda analogía esta del médico, ¿verdad? Wow. Las cosas que se le ocurre a Jesús. Es Dios. Y a la vez es irónico con los fariseos, porque sería absurdo. Jesús está diciendo a los fariseos, es absurdo que critiques a un médico porque se asocia con los enfermos. ¿Y con quién se va a asociar un médico? ¿Con los sanos? Los sanos no necesitan un médico. Si no existen enfermos, no necesitamos médicos. ¿Por qué hay médicos? Porque hay enfermos. ¿Sí o no? Y más en este país. Uno va al médico porque ya se está muriendo. Un sano no quiere saber de médicos. Un enfermo sí. Y por supuesto, mis hermanos, Jesús no está diciendo, por ningún lado ahí Jesús está diciendo que hay dos tipos de personas, los sanos y los enfermos. Ahí están los buenos y los malos. No, Jesús lo que está diciendo es que el problema de estos fariseos es que están enfermos, pero no reconocen su enfermedad. Y hasta que no reconozcan su enfermedad, no verán la necesidad de un médico. Y eso es lo que tenemos que tener presente siempre. El primer paso para poder ser salvos es ver la necesidad de ser salvados. Si no reconoces tu necesidad de un médico, no irás a buscarlo, no esperarás uno. De la misma manera, si no reconoces tu necesidad de salvación, no esperarás un Salvador. Termino con esto. Si usted, no importa los años que lleve en la fe, no importa. No confíe nunca en eso, ¿eh? Si usted a esta altura, creyéndose ser cristiano y seguidor de Jesús, aún usted piensa que usted nunca ha sido un merecedor del infierno, lamento decirle que usted no está en Cristo. No importa la educación que recibió, no importa qué le dijeron desde niño, que era un angelito, eras especial. No, la Biblia dice no hay bueno ni uno, no hay justo ni uno. Y la religión falsa es la que te dice que tú te puedes ganar el cielo. Sea cual sea, aún en iglesias evangélicas. Si no has tenido la convicción en tu corazón de que yo merecía el infierno por ser un pecador, sin tener que compararme con otros que siento y veo que son peores que yo, simplemente al compararme con un Dios santo, con un Dios justo. Ese es el Evangelio. Que usted y yo somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios y que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Si te arrepientes de esa condición, un arrepentimiento genuino, sincero, como el de Mateo, y crees que Jesucristo pagó por ti, entonces tuvo sentido la muerte de Cristo para ti. Cristo murió por ti. Sí, hermano. Cristo murió por ti.
Cristo murió por mí, porque yo necesitaba un Salvador, porque estaba perdido.